Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Janet Inostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias CC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Inostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Inostroza. Bienvenidos. Amigos, amigas, muy buenos días. Qué gusto empezar esta semana con ustedes, que ya es de plena campaña electoral. Sin embargo, hoy en Punto G Express quiero hacer referencia a lo que está pasando en México, en donde las protestas no han cesado allá en Michoacán, Uruapan, en donde el alcalde Carlos Manso fue vilmente asesinado cuando estaba con su hijo yendo a ver, a mostrarle, a disfrutar de toda esa cultura mexicana por el Día de Muertos, que es realmente muy rica, muy alegre, muy colorida, y que tiene pues un fondo, un sentimiento muy profundo sobre la muerte y sobre la necesidad de recordar a aquellos seres queridos que se han ido para que puedan seguir viviendo en el más allá. En medio de eso, pues no lo dejaron disfrutar de ese momento y antisociales se acercaron y lo acribillaron, causándole la muerte. Esto provocó una serie de protestas violentas dentro de Michoacán, Uruapan, y de la ciudadanía que está protestando ante la muerte de un alcalde que se pasó durante los últimos meses, quizás más tiempo, solicitando mayor seguridad para el municipio, mayor seguridad, mayor protección por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y pues no recibió esa atención y no recibió esa ayuda, y por el contrario lo que quedó es expuesto ante los grupos de narcotraficantes, que era justamente contra quienes pedía protección en el municipio, y fue asesinado vilmente frente a su hijo y frente también a la población que lo estimaba, lo quería y que reclamaba también, al igual que él, mayor seguridad. Mi reflexión en esta mañana es sobre lo que en este momento las voces desde distintos ámbitos se han levantado en México, la Asamblea, en el Senado, desde los micrófonos de distintos medios de comunicación, analistas, personas influyentes dentro de México han perdido el miedo, es lo que veo, porque no se ha visto esta ola de comentarios en México responsabilizando directamente a la presidenta de México y al expresidente Manuel López Obrador de la muerte de Carlos Manso, y por no haberle protegido y por haber pactado, dicen, con la mafia, por haber pactado con la mafia para hacer esta pax narco que finalmente no le hace bien a un país, le hace vivir en medio de una paz superficial, en donde el gobierno no manda. Y esta es quizá la reflexión que les invito a hacer. Cuando hay una pax narco, el gobierno no manda, el que manda es el narco, el que pone las reglas es el narco, el que presiona y el que chantajea es el narco. Y eso nos pone a pensar sobre qué es lo que debemos hacer para poder realmente garantizar una paz duradera en un país tan adolorido, tan afectado, tan golpeado por la mafia del narcotráfico, al igual que el nuestro. Esto para quienes levantan las voces diciendo e insinuando que hay que pactar. Bueno, tampoco es una solución, porque lo que da es una paz falsa, es una falsa paz que se acaba cuando los narcos dicen, que se acaba cuando alguien se atreve a levantar su voz para pedir seguridad, y cuando esa voz empieza a ser escuchada, entonces vienen y la acallan, la acallan y no evidentemente develando lo que realmente ocurre debajo de esa paz superficial
de esa paz falsa, que es que quien impone las reglas y quien impone las normas y quien dice quién puede hablar y quién no puede hablar, quién debe estar protegido y quién no debe estar protegido, es el narco. Y eso para la reflexión de quienes levantan sus voces aquí, de que debe haber un pacto con las mafias para devolver la paz y reducir tanta muerte en el Ecuador. Definitivamente por ahí no es, y es una invitación a que nos pongamos a reflexionar sobre qué como ciudadanos podemos hacer para poder ayudar a devolver la paz en nuestro país también afectado por el narco. Esto es Punto G Express y aquí empieza Vis a Vis. Ecuador es secreto y es una decisión que la debes ejercer libremente. Por eso, al sufragar, guarda tu celular o cualquier otro dispositivo electrónico. Está prohibido tomar la fotografía de tu voto. Concluida la jornada de votación, solo uno de los miembros de la Junta Receptora del Voto utilizará su celular durante el escrutinio. Organizaciones políticas, sociales, observadores y medios de comunicación usarán el celular sin restricciones en el recinto electoral. Este domingo 16 de noviembre, en el referéndum y consulta popular 2025, la decisión es tuya. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad, un carro cada semana tú puedes ganar. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad, un carro cada semana y mucho más. Llegó la Lotería de Navidad, un carro cada semana, 3 millones al entero y doble zona de raspe. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Sabemos el cariño que le tienes a tu herramienta de trabajo, pero a veces es momento de soltar por algo mejor. Por eso el Gobierno Nacional busca modernizar el transporte y ofrecer alternativas económicas para los transportistas con su programa Nuevo Transporte. Ofrecemos bonos de chatarrización de hasta $23,000 para vehículos antiguos y contaminantes a diésel, además de un crédito preferencial con tasa del 9% en Ban Ecuador para un nuevo o seminuevo de hasta 5 años. Ingresa a registro.mtop.gov.es. Regístrate para solicitar tu financiamiento y verifica si eres acreedor al bono. Esto es el Nuevo Ecuador. Autorización número 3068. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Santiago Carranco está en conexión con nosotros. Él es analista internacional, jefe de la misión de observación electoral de la UID, de la Universidad Internacional del Ecuador. Santiago, buenos días y bienvenido. Buenos días, Janet. Siempre un placer estar con ustedes. Analicemos un poco justamente lo que acaba de mencionar Carla, aprovechando que puso el tema sobre la mesa, y es la visita de Kristi Noem. Está programada para el día de hoy. Es pues la segunda visita de la Secretaria de Seguridad a nuestro país y no es un hecho menor. Yo quisiera darle la dimensión que debe tener, y mejor se lo dejo a un experto como usted. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es realmente así un hecho pues casual o, como digo yo, no es un hecho menor? No, definitivamente no es un hecho menor. Estamos hablando de que quien es la encargada justamente de temas de seguridad interna de Estados Unidos, y obviamente, eso hay que entender que cuando hablamos de seguridad interna de Estados Unidos, estamos hablando también de todas las amenazas transnacionales que existen y que de una u otra manera podrían un poco mermar en sí su seguridad. Entonces, estamos hablando justamente de que la encargada de estos temas de la potencia hemisférica está visitando el Ecuador por segunda vez. Ya vimos que la primera vez se lograron una serie de acuerdos entre estos acuerdos migratorios, entre esta cooperación que se concluyó cuando vino la visita del ministro Rubio, del secretario Rubio en ese momento. Y ahora entendemos que también esta visita es para ver cómo justamente continúa esta cooperación. Ya se habló directamente, más allá en este momento de hablar de bases específicas, sí se ha hablado de estas especie de centros de cooperación para seguridad, como por ejemplo los que se tienen en El Salvador. De hecho, eso ya se ha hablado en reiteradas ocasiones y se está viendo justamente la posibilidad de dónde ubicarlos. Hay que también tener en cuenta que estamos a la puerta de un referéndum
y que antes de ese referéndum no podríamos hablar que, bueno, se va a instalar una base en este lugar y en este lugar y en este otro lugar y en este otro lugar, porque al final todavía es incierto. Creo que tendríamos que esperar todavía a ver cómo se pronuncian los ecuatorianos directamente sobre el tema del cambio del artículo 5 de la Constitución, y después ahí sí entender que este cambio tiene que venir también con una serie de responsabilidades y unos procesos del Estado, y que pueden venir bases de todos los lugares. Escuché también que se habló un poco de Brasil, que se habló de Estados Unidos. Sí, cuando nosotros abrimos la puerta al tema de tener bases extranjeras en el país, puede venir bases de cualquier país del mundo. Ahí también tenemos que ser bastante cautos para ver cómo negociamos este tema. Claro que sí. En todo caso, lo que se ve, y no sé si podemos decir eso, es que esos acuerdos para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador en materia de seguridad se van fortaleciendo, ¿no? No solo se van fortaleciendo, sino se van concretando. ¿Esto qué estatus nos da dentro de la región en este tema de colaboración con una potencia mundial como Estados Unidos? A ver, Estados Unidos tiene un plan de seguridad a largo plazo, y acordémonos que han declarado a dos grupos que de una u otra forma operan en el territorio nacional como terroristas, a su vez que han declarado a otros grupos en América Latina. Estados Unidos tiene también una política de lucha contra el narcotráfico específicamente. Entonces, si Ecuador de una u otra forma se ha vuelto también favorable a sus intereses para poder también alinearse con ellos y luchar contra el terrorismo, pues es obvio que sí están aprovechando también esta ventana de oportunidad para poder en sí también cumplir en sí con sus objetivos. Entonces, en este momento lo único que tenemos así concretamente son 20 millones en cooperación de seguridad. Hay la posibilidad de poner también un centro de cooperación para seguridad y posiblemente una serie de bases extranjeras que no sabríamos específicamente en dónde están. Se especula muchísimo sobre el tema. Hay que esperar y ver justamente cómo el próximo año esta relación se consolida, porque lo que necesita el país, justamente, escuchaba y haciendo un poco referencia también al anterior entrevistado, podría ser que no necesariamente provenga de los impuestos para tener un déficit fiscal, para poder en sí complementar este déficit fiscal que tenemos y subir impuestos, sino también entendemos que puede venir directamente desde la cooperación internacional. Y creo que ahí sería importante también el rol que puede jugar Estados Unidos y ver si ya nos pone también como un socio estratégico. Recordemos que Colombia en sus mejores momentos llegó a recibir 400 millones de cooperación internacional directamente para luchar contra el narcotráfico, directamente para luchar contra el terrorismo. Entonces creo que también tenemos esa oportunidad. Hay que entender también otra cosa, que el crimen transnacional no solamente está en Ecuador, está en toda la región. Es muy fácil para un grupo terrorista, un narcotraficante, ir de un lado a otro lado. Entonces también la cooperación no solamente tiene que provenir directamente de Estados Unidos, sino también hay que empezar a generar coaliciones con nuestros vecinos para poder luchar contra esta temática. Pero sí, simplemente para responder la pregunta, vamos caminando a buenos pasos y creo que el próximo año ya podríamos hablar de cifras específicas. Esperemos que aumenten estas cifras específicas para ver si consolidamos nuestra posición como un socio estratégico de seguridad con Estados Unidos. Y habría que ver qué más contempla ese relacionamiento, ¿no es cierto? Digamos, pues ya tendríamos que conocer más detalles de las negociaciones que se están llevando a cabo para que la cosa no se quede solo en materia de seguridad, en la guerra, digamos, sino que esto implique también más recursos u oportunidades para poder generar más exportaciones, por ejemplo. También conectados con lo que dijo Fausto Ortiz hace un momento, que ya no vivimos del petróleo, vivimos de los impuestos, y para eso necesitamos producir más, exportar más, generar más empleo, etcétera, etcétera. Pero hablemos también de lo que acaba de decir la vocera de gobierno, complementando lo que ya dijo el jueves anterior en una entrevista, o el viernes anterior en una entrevista, el presidente de la República. Y es que pues también hay conversaciones y se está fortaleciendo la relación con Brasil para poder establecer una base militar ahí se están diciendo, una base militar en la Amazonía, en donde operan varios grupos de delincuencia organizada. Esto sí es nuevo, digamos, no hemos tenido ese tipo de relación y colaboración o intención de colaboración con Brasil.
uno de las grandes potencias de Latinoamérica. ¿Cómo se puede traducir eso y qué debería implicar este acuerdo? A ver, creo que eso es muy bueno también ponerlo sobre la mesa, porque creo que insisto en lo que estaba comentando anteriormente. En el momento que nosotros hacemos este cambio constitucional y quitamos justamente el tema de se prohíben las bases extranjeras en el territorio ecuatoriano y simplemente se lo deja como un territorio de paz, estamos abriendo paso a una posible colaboración de bases extranjeras de un montón de lugares. Y puede ser Brasil, puede ser Francia, puede ser Rusia, puede ser China, puede ser Estados Unidos. De hecho, puedes darte cuenta en el mundo que hay un montón de bases extranjeras de varias potencias alrededor de todo el mundo. En África tienes varias bases francesas, en Estados Unidos, bueno, tiene varias bases en Curazao, tiene en El Salvador, varias bases en sí. El tema de Brasil sería algo muy interesante, porque no existe así una larga tradición de una cooperación, por así decirlo, sur-sur en temas de seguridad utilizando bases extranjeras. No sé específicamente si ese es el término directo que podríamos utilizar. Habría que ver cómo se desarrollan también las negociaciones y cómo se desarrollan los acuerdos. También creo que sería importante ver cómo está viendo los intereses de Brasil en la región. ¿Por qué? Esto también es algo que necesitamos entender. Cuando se opera o se permite una base extranjera, esa base extranjera no está de ninguna manera al servicio del Ecuador, no está al servicio de los ecuatorianos y no está al servicio del interés nacional. Esa base extranjera estaría al servicio de la potencia en sí que pone la base extranjera, en este caso de Estados Unidos, en este caso de cualquier otra potencia. Entonces, ¿qué es lo importante de este tema? Que si los intereses del Ecuador están alineados con los intereses de esta otra potencia, ahí es cuando pueden salir beneficios adyacentes a este tema, pero beneficios directos bajo nuestros intereses no los tendríamos. Por eso también creo que sería muy importante generar un reglamento específico para ver cómo van a operar estas bases. ¿Por qué? Claro, pero Santiago, pero allí, ¿no? Un poco, yo entiendo lo que usted está planteando, ¿no? Pero no sé si nos referimos como al estándar, digamos, de la instalación de una base extranjera, refiriéndonos, por ejemplo, a lo que sucede en Colombia, que están las bases militares extranjeras. Exacto. O lo que sucede en África con Francia. Están esas bases militares y ahí es como territorio extranjero, es como una embajada. Ahí no puede entrar nadie, no puede opinar nadie, no puede nadie saber lo que ocurre ahí adentro. Pero aunque no ha sido bien explicado, y espero en algún momento poder tener la oportunidad de hablar con el presidente de la República para hacerle esa pregunta, ¿cuál es hay un nuevo concepto de bases extranjeras? Porque yo entendería que si está hablando de una colaboración, es una colaboración con Brasil para poder instalar una base, lo que se llama una base como concepto general, tiene que ser para combatir un problema que afecta a las dos naciones. A la Entonces, región, pues es como, pues instalemos, compartamos gastos, ponemos gente de lado y lado, tú inviertes en esto, yo invierto en esto, y ambos estratégicamente combatimos, en este caso, a la delincuencia organizada que opera en la Amazonía, brasileña y ecuatoriana. Es un concepto muy, muy interesante porque, como le digo, ahí partiríamos en un concepto no de una cooperación norte-sur, que es lo que nosotros conocemos, la Unión Europea, Estados Unidos, ayudándonos para el desarrollo, para la seguridad, para el medio ambiente, por una serie de cuestiones, pero ahí tendríamos un tema de cooperación sur-sur, y esta cooperación sur-sur normalmente es una cuestión bastante técnica. Acordémonos que con Brasil tuvimos un proyecto muy interesante que fue emblemático, que es el tema de los bancos de leche materna. Entonces, ese es como que un proyecto emblemático del tema de cooperación sur-sur. Si esto se lo traslada a seguridad, no solo con Brasil, sino con varios otros países de la región. De hecho, yo creo que esa es otra de los ingredientes necesarios para poder justamente combatir el narcotráfico y, como le digo, es un problema transnacional. No podemos decir es que el problema es de Ecuador, no podemos decir que el problema es de Colombia o de Venezuela o de Brasil. Son mafias que operan en todo el continente y es muy fácil para ellos moverse de un lado al otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si de una u otra forma el Ecuador se pone muy fuerte con sus políticas para enfrentarlos, se van a mover a Colombia, y si Colombia se pone muy fuerte, se van a mover a Bolivia y así. O sea, y no solamente se mueven en operaciones, se mueven en capitales, se mueven... es muy fácil para corporaciones, por así decirlo, informales, cambiar de lado, a diferencia en sí de las corporaciones formales. Entonces, eso también es muy importante ir entendiendo, y creo que si se ha hablado habrá que ver cómo esto se va desarrollando.
¿Cuál también fue el problema? Hay que ver también los cambios que va a tener, que va a tener la región el próximo año. Tenemos muchas elecciones, puede cambiar también el tablero y el panorama en sí político de toda América Latina, y ahí se puede ver justamente, y hago referencia a un artículo muy interesante que escribe dos profesores que residen en Ecuador, que se llama El regionalismo a la carta, que nosotros tenemos muchos mecanismos de integración regional, tenemos muchísimos, o sea, podríamos literalmente prestar mecanismos de integración regional, pero no es que no sirvan, sino estos se activan específicamente cuando se puede tener una colaboración, una conversación entre gobiernos, por así decirlo, entre estados que están manejando los mismos intereses, y ahí podemos desactivar alguno de estos regionalismos. La idea no sería también crear algo nuevo, ni crear nuevos acuerdos gigantes, sino también utilizar uno de estos mecanismos en temas de seguridad, y creo que podríamos estar consolidando procesos de integración regional en temas de seguridad, algo que normalmente los países siempre son reacios a hacerlo, y hay que entender por qué. Porque normalmente cuando tú hablas de temas de seguridad, de defensa y todas estas cosas, tú no quieres caer en lo que se llama una interdependencia, tú quieres más bien ser soberano y poder tomar tus decisiones. Pero si el problema es transnacional, creo que ahí es donde podríamos aprender también de otras. No estamos hablando de que nos vamos a convertir en la OTAN o nos vamos a convertir en la Unión Europea, pero sí podríamos estar hablando de mecanismos de defensa que compartan ciertas cuestiones en América Latina. Creo que eso no es descabellado y podríamos empezar a trabajarlo, ¿no? Claro, pero un poco, ¿qué se ha dicho a nivel internacional, ¿no? Porque solamente, digamos, tomando en cuenta lo que sucedió aquí en los paros, no solamente en el último, sino en los últimos paros, en donde evidentemente a nivel internacional se difunden a través de distintos grupos, organizaciones no gubernamentales, protectoras de derechos, se difunden la represión, lo que denominan represión, o desde el punto de vista del gobierno, su deber de controlar una zona que está en manos en este caso, de manifestantes. En su momento fue Quito y algunas otras provincias, la última fue Imbabura, ¿no es cierto? Pero cuando tiene que hacer una toma de control, como la que sucedió en Brasil, que es general, no puede decir tú eres, tú no eres, tú eres, tú no eres, sino que todos los que están en el momento que llega las Fuerzas Armadas, pues ahí caen los que son y los que no son. Sin embargo, a nivel internacional hay unas condenas súper fuertes en contra de los gobiernos que actúan de esa manera. Bukele lo ha sido también en su momento. ¿Qué está pasando ahorita en la comunidad internacional, sobre todo aquella que observa los derechos humanos, frente a lo que sucedió en Brasil, y sobre todo con un Lula como protagonista, que no es un Bukele, ¿no? No es un Bukele, es un Lula, ¿sí? O no es un Noboa, que es un presidente de derecha, es un Lula. Entonces, ¿qué dice la comunidad internacional? Me da la idea de que no se mide a la gente, no se les mide con la misma vara, ¿no? No, yo creo que sí hay una diferencia, pero más allá de ser Lula o Bukele o lo que pasó acá, sí hay una diferencia específica en cómo se aplica la fuerza. ¿Por qué? Porque una cosa es obviamente una manifestación. Yo creo que hay una manifestación, no es que el país perdió control territorial y que dejó de garantizar en sí derechos a las personas, o sea, no estamos en esa situación. Pensemos en lo que pasó en las favelas de Brasil, algo para tener un símil, lo que se pasaba justamente en Medellín en su momento, en las comunas en donde el Estado no podía entrar, en donde no podías garantizar medios de vida, en donde no podías tener un montón de cosas. O pensemos acá, por ejemplo, en lo que es la zona de Buenos Aires, de la minería ilegal. ¿Por qué? Porque en estos lugares, en efecto, el Estado ha perdido el control territorial. Entonces se han convertido en unos especie de ecosistemas en donde las mafias son las que operan ahí, y no solamente operan, sino gobiernan, y no solamente gobiernan, sino no dejan entrar en el Estado, y no solamente no dejan entrar al Estado, sino ellos proveen los servicios. O sea, aquí en Buenos Aires tuvimos ciertos momentos en el que no estaban dolarizados, sino se cambiaban las cosas con pepitas de oro. Entonces se crea un ecosistema completamente paralelo. Esto es algo parecido a lo que teníamos justamente, o se tiene en las favelas de Brasil. No es la primera vez también que se hace este tipo de operaciones. Acordémonos que han existido varias operaciones en Brasil, en las favelas, para poder tomar el control. Entonces muchas veces esto se le hace porque va a haber un evento internacional, porque Brasil necesita mostrar al mundo que tiene el control específico de su territorio.
Entonces es diferente porque a veces también y hablemos del caso de Bukele, muchas veces Bukele lo que ha hecho es hacerlo muy generalizado. Aquí estamos hablando de que tenemos un objetivo directo, recuperar el territorio. ¿Y por qué recuperamos el territorio? Porque el Estado tiene que garantizar el derecho y garantizar los derechos a todas las personas que viven en ese territorio. Pero por otro lado, en El Salvador muchas veces, ¿qué es lo que se ha tenido? Primero se han tenido falsos positivos, después se han tenido una serie también de encarcelamientos, los cuales se han demostrado que que esta persona no ha tenido nada que ver. Entonces, creo que por eso Bukele o el sistema Bukele, que si bien es cierto, si lo vemos con las cifras, es apoyado, si lo vemos con las cifras, ha bajado la delincuencia. Por ese tipo de detalles es que ha sido bastante cuestionado por los grupos de derechos humanos a nivel internacional y todo. Por ejemplo, si en este momento en Brasil se seguiría, por así decirlo, persiguiendo al que es y al que no es, creo que tendría también las mismas repercusiones sobre los grupos de presión a nivel internacional. Pero también es importante otra cosa. Yo creo que también hay que ver los informes específicos que se tienen ya de organismos que no son de la sociedad civil, no organismos no gubernamentales, sino gubernamentales. Por ejemplo, la ONU sí ha sacado en sí informes directos de lo que ha pasado en El Salvador, de lo que ha pasado que es similar a lo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo, en el tema de torturas. Y creo que la comunidad internacional ha sido igual o ha medido con la misma vara el tema de las violaciones en Venezuela y en El Salvador per se. Pero en Brasil no veo esta cuestión sistemática, sino más bien veo un tema de un ataque específico para recuperar el territorio, muy parecido a lo que, por ejemplo, se hizo en Buenos Aires, dentro de Ecuador. Totalmente comprensible, y ahí la pregunta va a si harán eso en otras zonas que están realmente perdidas y en manos de la delincuencia organizada, como Río Blanco, por ejemplo. Exactamente, eso es lo que creo que puede empezar a pasar, ya que se han tomado estas medidas y a ver, ¿cuál es el tema de esto? Que ya lo estamos un poco normalizando, estas medidas. Y creo que normalizarlo es peligroso porque ahí es donde pueden venir excesos y ese tipo de cuestiones. Yo creo que estas medidas tienen que tomarse, pero para ya acabar directamente el problema, no decir, bueno, cada mes vamos a bombardear algo y después seguimos claro. Y ya bombardeamos después de 5 años. Entonces, sí son medidas extremas, pero creo que estas cosas tienen que tomarse para ya terminar el problema. Santiago, un tema para seguir conversando, pero quizás un par de minutos para dar una respuesta global. Como jefe de la misión de observación electoral de la Universidad Internacional del Ecuador, ¿cómo ve? Estamos a cortísimas semana y media de ir a las urnas y cómo ve la organización del proceso y sobre todo la preparación del mandante. Sí, lo hablamos de esto al inicio de este programa. Pero ¿cómo lo ve la misión de observación de la Universidad Internacional? Bueno, déjame ponerme el chaleco, no, mentira. Pero bueno, rápidamente creo que el calendario electoral fue aprobado y se ha cumplido, por así decirlo, lo que está pasando. El día de hoy, por ejemplo, a los observadores nacionales e internacionales tenemos la oportunidad de visitar el Instituto Geográfico Militar. El día de mañana el tema de distribución, el MONGAR. Este fin de semana van a ver los simulacros de votaciones, de traspasos de conteos, de transmisión y todo este tipo de cuestiones en recintos emblemáticos. En cada una de las ciudades van a haber simulacros específicos de cómo podría activarse los planes de seguridad y este tipo de cuestiones. Entonces, lo que sí puedo decir es que vemos cómo el CNE tuvo que organizar o ha estado saliendo la organización de unas elecciones para entrar a la organización de otras elecciones y tienen un trabajo constante, tienen el know-how de cómo hacerlo, tienen los medios de cómo hacerlo. Entonces, en este momento vemos que todo se está dando de manera normal. Ahora bien, sí, y esperemos que esto no suceda, pero sí hay también en este momento como que una presión para poder capacitar a los miembros de las juntas receptoras del voto, los cuales tienen inclusive hasta la próxima semana para poder capacitarse, y sabemos que aquí es un tema obligatorio. Esto es un poco lo que estamos viendo, pero sí hay como que bastante presión para poder hacer y capacitar a miles de personas que van ese día a colaborar con las juntas receptoras del voto. Pero en cuestiones en sí vemos todo normal. Ya han llegado también las misiones de observación electoral internacional, y también estamos ya operando las misiones de observación electoral nacional. Por el momento, bueno, se sigue el calendario electoral. Han habido también ciertas denuncias o ciertas disputas de que se empezó justamente una campaña
antes del tiempo. Y bueno, eso después verán si los mecanismos de control, si fue cierto o no fue cierto, pero en el momento, bueno, no vemos algo extraordinario dentro de esta organización de las elecciones. Me quedo con eso, Santiago, y que sea un tema para volverlo a analizar ya en específico. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Estamos en contacto. Siempre un placer, Janet. Un saludo a todos. Así que gracias, que tengan un buen día. Los espero mañana en esta semana corta. Mañana estaremos con más entrevistas. Tu voto por Ecuador es secreto y es una decisión que la debes ejercer libremente. Por eso, al sufragar, guarda tu celular o cualquier otro dispositivo electrónico. Está prohibido tomar la fotografía de tu voto. Concluida la jornada de votación, solo uno de los miembros de la Junta Receptora del Voto utilizará su celular durante el escrutinio. Organizaciones políticas, sociales, observadores y medios de comunicación usarán el celular sin restricciones en el recinto electoral. Este domingo 16 de noviembre, en el referéndum y consulta popular 2025, la decisión es tuya. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad, un carro cada semana tú puedes ganar. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad, un carro cada semana y mucho más. Llegó la Lotería de Navidad, un carro cada semana, 3 millones al entero y doble zona de raspe. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Sabemos el cariño que le tienes a tu herramienta de trabajo, pero a veces es momento de soltar por algo mejor. Por eso el Gobierno Nacional busca modernizar el transporte y ofrecer alternativas económicas para los transportistas con su programa Nuevo Transporte. Ofrecemos bonos de chatarrización de hasta $23,000 para vehículos antiguos y contaminantes a diésel, además de un crédito preferencial con tasa del 9% en Ban Ecuador para un nuevo o seminuevo de hasta 5 años. Ingresa a registro.mtop.gov.es, regístrate para solicitar tu financiamiento y verifica si eres acreedor al bono. Esto es El Nuevo Ecuador. Autorización número 3068. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil.